buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa Actualidad y Derecho, ahora con mucho gusto en la señal de HCM Radio TV. Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes con todos, buenas tardes César. Aquí feliz de volver a interactuar con nuestro público, ¿no? Ahora ya por la señal de HCM. Sí, correcto. Bueno, Actualidad y Derecho es un proyecto, un programa que surge desde mayo de este año. Ahora estamos muy gustosos de estar en HCM Radio TV. Manuel y yo trabajamos juntos viendo temas corporativos y viendo temas de litigios. Voy a hacer una referencia un poco breve sobre la trayectoria de Manuel. Manuel, junto conmigo, es socio de CTL Consultants. Manuel es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San, es catedrático en la Universidad Privada del Norte, en la Universidad César Vallejo y en la Universidad Privada Telesub, y cuenta con una experiencia muy amplia en Derecho Corporativo, Derecho Civil, Derecho Financiero, Derecho Administrativo, Derecho de la Competencia, Derecho del Consumidor, Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho Laboral, ¿no? Bueno, aquí gracias por la presentación, César. El doctor César Medina es socio, dirige el área de litigios y arbitrajes en CTL Consultants, es también abogado por la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Derecho Procesal en la misma casa de estudios y además cuenta con amplia experiencia en Derecho Procesal Civil, en Derecho Civil, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Constitucional, Administrativo, Derecho Ambiental y Arbitraje, y ha sido asociado del Estudio Muñiz y del Estudio Lazo de Romaña y Gaglufio Abogados, y ha sido asesor del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Así que, bueno, gustosos de acompañarlos esta tarde, y a partir de este y todos los miércoles a las 6 de la tarde en la señal de HCM Radio TV. Sí, la mecánica va a ser tratar precisamente los temas que son objeto de nuestro programa, ¿no? Es conversar sobre temas de actualidad, temas que tengan que ver con lo que está pasando, ¿no?, en el país, ¿no? Temas de interés general como lo que está sucediendo en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, y cuáles son los alcances jurídicos de las decisiones o de las confrontaciones que hay entre dichas instituciones, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de algo muy importante que tiene un interés general, como son las 4 reformas que serán sometidas a referéndum, y entre otras noticias de política a nivel nacional. En cuanto a los temas jurídicos, vamos a tratar sobre aspectos eminentemente prácticos, aspectos que tienen que ver mucho con el día de la gente, como por ejemplo la constitución de empresas, los negocios familiares, qué requisitos se necesitan para constituir una empresa, cuáles son los trámites que se tienen que iniciar ante diversas instituciones, por ejemplo, cómo sacar el RUC en la SUNAT, qué licencias y qué autorizaciones hay que pedir en las municipalidades, cuál es el tema si tenemos trabajadores en planilla, cuál debe ser el trato con SUNAFIL, con el Ministerio de Trabajo, qué coordinaciones se tienen que hacer con las notarías, qué es lo que hay que llevar a cabo, por ejemplo, con registros públicos, qué actos son trascendentales para la inscripción en registros públicos, qué actos pueden guardarse sin necesidad de inscribirse en el registro público, ¿no? La necesidad de tener pues ordenada la contabilidad, el libro de matrículas y en general todo lo que tiene que ver con el manejo de una empresa. Estamos enfocados en asesorarlos y asistirlos en los temas que tengan que ver con pequeña y media empresa, microempresa y medianas y grandes empresas en general, ¿no? Pero también, César, y gracias a tu experiencia vamos a ver algunos temas como desalojos, por ejemplo, cobranzas judiciales, extrajudiciales de deudas, lo que es la conciliación. Vamos a ver también de repente procesos de alimentos. Ya dependiendo de lo que interactúe y lo que pide el público, vamos a ir tratando diferentes temas que también tienen que ver con el día a día, ¿no? ¿Qué es una hipoteca? ¿Cómo se ejecuta una hipoteca? En fin, también vamos a ver de repente mecanismos legales de financiamiento, entre otras formas de emprender negocios, lo que es la fiscalización ambiental, lo que es la fiscalización laboral, etcétera, que tanto al microempresario, al empresario y al ciudadano de a pie le interesan. Sí, en efecto, ¿no? Y el día de hoy tenemos 2 temas.
que obviamente no se van a agotar en el programa de hoy, ¿ya? Pero que es importante que empecemos a conversar sobre ellos. El día de hoy vamos a tratar la constitución de empresas, vamos a tener un enfoque especial en los requisitos para constituir una empresa y cómo tener un manejo adecuado de un negocio. Y por otro lado, vamos a comenzar con los temas también de desalojo, ¿no? Cuándo una persona puede demandar un desalojo, cuándo una persona puede ser demandada por un desalojo, cómo hay que protegerse en el caso de la celebración de contratos para evitar pues el uso indebido, ¿no? Y el desaprovechamiento, ¿no? en la defensa legal sobre estos temas, ¿no? Pueden ir participando en línea con relación al primer tema, ¿ya? El primer tema, que es el tema relativo a la constitución de empresas. Yo voy a ir haciéndole algunas preguntas a Manuel con relación a este asunto y pueden ingresar, y estamos en el Facebook, estamos ahorita en vivo para formular sus consultas. Entonces vamos a al primer corte, ¿no?, de nuestro programa y arrancamos, Manuel, luego el corte con todo el tema de constitución de empresas. Perfecto, César, nos vemos. Bueno, amigos, volvemos con el programa y en esta primera parte vamos a conversar sobre la constitución de empresas. Los invitamos a que empiecen a realizar sus consultas a través del Facebook, ¿ya? Para que Manuel pueda absolverlas en ese sentido. Bueno, Manuel, arrancamos. Lo que me gustaría a mí es que le expliques a la gente básicamente, ¿no?, y en detalle, qué es una empresa, qué clases de empresas existen y qué se requiere de manera muy general para su conformación antes de ir a los temas de cada institución. ¿Qué nos puedes comentar? César, partimos con que las empresas, en realidad, y más específicamente las personas jurídicas, vienen a ser ficciones del derecho. ¿Y para qué el derecho crea ficciones? Para separar lo que son las personas físicas, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de carne y hueso, de estos entes a los cuales se les da la categoría de personas, ¿no? Y que actúan, que ejercen actos de la vida cotidiana y ejercen sus derechos a través de sus representantes y las personas que están detrás de estos negocios. Entonces, pues la empresa viene a ser una forma de realizar actividad empresarial. Ahora, no necesariamente se va a constituir una sociedad para hacer empresa. Se puede hacer empresa de diversas formas. Por ejemplo, está la persona natural con negocio. Una persona, un ciudadano de carne y hueso, puede confundir su patrimonio personal con el patrimonio de la empresa, puede acudir muy simplemente a SUNAT e iniciar un negocio solamente con una copia de su DNI y un recibo de servicios, pero la desventaja de realizar actividad económica bajo esta forma es que precisamente se confunde el patrimonio personal con el patrimonio del negocio. Correcto. ¿Y qué pasa con las deudas? Si es que el negocio arroja deudas más allá de lo que se haya invertido en la empresa, en el negocio, pues es la persona misma, la persona que conforma esta empresa, la que va a responder con todo su patrimonio. Es por eso que vemos a muchos microempresarios, pequeños empresarios, que tal vez por desconocimiento inician y también porque les puede parecer un poco pesado hacer un trámite, ¿no?, y constituir una sociedad o una IRL. Entonces deciden iniciar su negocio como persona natural y al final terminan involucrándose en las deudas de la empresa, y esto al final pues los puede llevar a la ruina familiar, a la ruina personal, y desincentiva algunas veces también los emprendimientos empresariales. Entonces lo más recomendable
es que se realice actividad económica a través de una persona jurídica que guarde responsabilidad limitada, ya sea con una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad anónima bajo sus tres modalidades, sobre todo las sociedades anónimas cerradas, y las sociedades anónimas para aquellos que quieren emprender un negocio, y la sociedad comercial de responsabilidad limitada, y en el caso de aquellas personas que realizan actividad vinculada a su ciencia, profesión u oficio, de repente constituir una sociedad civil de responsabilidad limitada, lo cual les permitiría acceder al concepto que nosotros los abogados lo entendemos de forma muy simple, pero de repente el ciudadano de pie no lo entiende, que es la responsabilidad limitada. El hecho de manejar un esquema, una empresa, bajo el esquema de la responsabilidad limitada, permite de que si es que las deudas del negocio van más allá de lo que se haya invertido en él, los socios no responden con su patrimonio personal sobre las deudas del negocio. Entonces, esto permite pues que uno pueda apostar y pueda incluso en situaciones riesgosas poder apostar una parte significativa de su patrimonio sin apostarlo todo, ¿no? Exacto, ¿no? En cambio, si uno trabaja como una persona natural con negocio, pues es como si te fueras al casino y jugaras un all-in, ¿no? Pusieras todas tus fichas en una sola jugada. Y eso es lo importante. Ahora, ¿cuáles son los pasos para seguir? En realidad, lo primero que necesita el empresario es voluntad. Voluntad de ser formal, voluntad de entender que la formalidad en el negocio, si bien es cierto, tiene ciertas cargas, también tiene ciertos beneficios, como por ejemplo de la responsabilidad limitada, como por ejemplo el acceder a un crédito. Hay muchos empresarios que por ser informales y por tener desconocimiento de que existen figuras que en realidad son convenientes, no acceden a un crédito, o el crédito les sale muy caro. ¿Por qué? Porque acceden a mecanismos incluso paralelos al sistema financiero, como estos prestamistas. Ya se está haciendo muy conocido. Hemos visto los reportajes de aquellos ciudadanos de origen colombiano que prestan dinero a una cantidad usurera de intereses, ¿no? Y que luego amenazan la vida de estos pequeños empresarios. Entonces, lo más recomendable es, amigos, iniciar un negocio de manera formal, inscribiendo una empresa, o sea, una empresa individual de responsabilidad limitada, si es que trabajas de forma individual, o una sociedad, si es que trabajas con una persona más o con un grupo de personas. Entonces es importante la formalidad porque finalmente se cumple esto de que lo barato sale caro, ¿no? Exacto, sí. Correcto. Entonces, Manuel, ¿qué pasa si el día de mañana pues nos busca una persona que tiene un capital con el cual quiere iniciar una empresa? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál es el trámite que tendría que iniciar en principio para constituir su empresa? A ver, lo primero ¿Cómo es lo podemos tener aconsejar? identificado un capital, un nombre que le quiera poner al negocio, ¿no? y que lo identifique, y que este nombre no sea utilizado por otra empresa, o que no guarde relación con una marca registrada o con el nombre de una institución pública. Básicamente eso, la identidad, las generales de ley de los socios o las personas que van a realizar esta actividad económica en conjunto, si es de manera individual, si la persona es casada, los datos del cónyuge. Ahora, respecto al capital, tú bien me hablas, hay muchas personas que vienen y me preguntan, Manuel, ¿se necesita un capital mínimo? En realidad no se necesita un capital mínimo para aportar a una empresa. Incluso podríamos apostar unos cuantos soles, ¿no? Y con unos cuantos soles constituir una sociedad. Incluso ni siquiera necesitarías dinero en efectivo. Se puede constituir una sociedad o una empresa individual de responsabilidad limitada aportando bienes. Con una casa. Como una casa, como un vehículo, como una laptop, como una impresora, ¿no? Como empezaron muchos. En realidad yo conozco muchos empresarios que sí empezaron con un par de computadoras y ahora manejan grandes negocios. Claro, y eso no es nada irregular ni es nada ilegal. No es nada ilegal. Solamente que mucha gente no tiene conocimiento de algo tan básico y precisamente por eso se necesita esa asesoría. Entonces, constituimos la empresa con dinero en efectivo, con bienes. Luego, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer es firmar una minuta. Esa minuta tiene que estar autorizada por abogado y se lleva a una notaría. Para que la notaría, en la función social que cumple el notario, lo que va a hacer es dar fe de que
el documento de que los comparecientes son tales, ¿no? El notario lo que en realidad hace es dar fe y eleva esa minuta, ese documento que le han presentado a escritura pública, ¿no? En cuyo caso él lo va a transcribir en su legajo, en un legajo que él va a guardar de forma permanente y que incluso termina al final en el Archivo General de la Nación. Yo conozco empresas que se han constituido hace más de 50 años y para buscar sus antecedentes siempre recurro al Archivo General para sacarlos. Entonces, ese es el aspecto formal. Ahora, el notario envía a registros públicos la constitución de la empresa para que se inscriba en SUNARP, en el registro de personas jurídicas. Una vez que esté inscrita la sociedad, ya adquiere lo que se llama personería jurídica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para el derecho, con todas sus implicancias, es considerada como una persona de carne y hueso. Ese es el estatus que el derecho le da a una persona jurídica, de tal manera que lo hace titular de derechos y de obligaciones. Por ejemplo, una de las obligaciones es registrarse en SUNAT, ¿no? Como contribuyente, porque ahora la persona jurídica una vez formada necesita de repente emitir comprobantes de pago. Y un paso previo a eso es obtener el registro único de contribuyentes, para lo cual ya una vez que tenemos la inscripción de la sociedad, vamos a SUNAT, precisamente a la persona a la que se le haya nombrado gerente general, va a tener toda la potestad, o algún apoderado con las potestades va a poder ir a recabar una ficha RUC en SUNAT, que es el DNI de la empresa, por así decirlo. Y lo que va a poder hacer es, bueno, una vez que recabe RUC va a poder iniciar ya la actividad económica, ¿no? Va a tener que legalizar sus libros contables, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa, vamos a necesitar contabilidad básica, ¿no? Libro diario, diario mayor, libro de caja y bancos o un libro en formato simplificado, y también su libro de actas y su libro de matrícula de acciones. Con eso vamos a tener ya todo listo para iniciar nuestro negocio sin tener ningún problema, más allá de que ya luego a nivel municipal se haga algún trámite para obtener la autorización de funcionamiento, si es que tienen un local que atienda al público. Claro. Ahora, por ejemplo, se está dando mucho lo que es la venta por internet. Yo conozco muchos pequeños empresarios, de repente acá tenemos algún participante, algún radio oyente que decida vender sus bienes que importa. Ya hay pequeños importadores que venden por internet, no necesitan ni siquiera tener un local. Correcto. ¿No? Entonces, y el patrimonio que invierten es mínimo. Y siendo formales van a tener una ventaja, ¿no? De que en función a cómo les vaya en el negocio, de repente, por el solo hecho de pagar impuestos, uno va a poder ir formando su flujo de caja, ¿no? Y este flujo de caja también es percibido por los bancos. Entonces los bancos lo que van a hacer es darle crédito, ¿no? Claro. Darle crédito en función a cómo le vaya en el negocio, ¿no? Justo Julián Osorio nos pregunta, ¿no? Hola Julián, los requisitos para una SAC. A ver, podemos repetir qué es una SAC, cuándo me conviene tener una SAC y qué requisitos de forma general necesito para conformar la SAC. Sí, en efecto, César, mira, la forma en la cual uno va a realizar empresa, ya sea como una sociedad anónima, como una SAC, como una sociedad anónima cerrada, como una IRL, depende de la necesidad del empresario. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima cerrada está vinculada a grupos de estrecha vinculación, porque se busca que sean empresas familiares, empresas donde se hablen de personas que tienen un vínculo muy cercano. ¿Por qué? Porque así como lo dice su nombre, son grupos cerrados de personas. No cualquiera puede salirse de la sociedad, puede vender el capital, aquí se encuentra expresado en acciones. No cualquiera podría vender la parte que le corresponde al capital, que son las acciones, vendérsela a un tercero, sin el consentimiento previo o sin respetar el derecho de los demás socios a comprar esas acciones. Hay una preferencia de los accionistas. Eso se llama el derecho de adquisición preferente, ¿no? Y esto precisamente permite que la sociedad siga considerándose como un grupo cerrado. Como un grupo cerrado de personas que se conocen y que guardan una estrecha vinculación. Claro. Entonces, ese sería un aspecto importante. Ahora, ¿qué se requiere para constituir una SAC? De 2 hasta 20 socios. Solamente de 2 hasta 20 socios, el capital lo ponen ustedes, establecer la forma en que se va a dividir el capital, cuál va a ser el porcentaje de participación en el capital de cada uno de los socios, tener una denominación social, que podría ser un nombre fantasía, no necesariamente vinculado al nombre de los socios,
También establecer un domicilio, si van a trabajar en Lima, si es en Callao o en cualquier otra provincia. Y básicamente son datos, lo que les van a pedir, datos sus generales de ley, si son casados, el nombre del cónyuge, si van a aportar bienes, por ejemplo, también es importante que cuando se aportan bienes para constituir la sociedad, en vez de aportar dinero efectivo, y si uno está casado bajo el régimen de sociedad gananciales, tiene que recabar la autorización de la esposa o el esposo, ¿no? El cónyuge, para que se pueda dar por válidamente entregado el bien, ya que cuando uno está casado bajo el régimen de sociedad gananciales, los bienes son de ambos, ¿no? Entonces, tendría que intervenir el cónyuge en la minuta y en la escritura. Y básicamente eso, o sea, no se necesita más. Claro. Por ahí, cuando se quieran inscribir en SUNAT, un recibo de agua o luz del establecimiento donde van a realizar las actividades, y básicamente la copia de sus DNIs y la firma de un abogado en la minuta, claro, ¿no? Como tú indicas, es bien importante para quienes están casados la intervención del otro cónyuge, porque caso contrario, ese acto de disposición va a ser cuestionado a través de una demanda de ineficacia. De una demanda de ineficacia. No solamente eso, el registrador no lo va a escribir. Lo va a observar de inmediato, sí. ¿no? Entonces, a veces, por ahorrarnos unos soles, recurrimos a un profesional que no es idóneo, de repente un tramitador, para que nos constituya una empresa, pero al final nos terminan observando el título y tenemos que volver a gastar nuevamente en el trámite notarial, y al final nos puede salir un poco más caro, ¿no? Correcto. Manuel, volviendo al tema de SUNAT, que lo trataste de forma general, para quienes tienen una empresa ahora, para quienes están operando el día de hoy, ¿qué situaciones hay que advertir con especial rigor? Por ejemplo, un empresario que ha cumplido con lo básico y que ahora se ha descuidado en sus temas tributarios, ¿qué contingencias tú verías que podría tener en este momento y qué previsiones debería tomar ahora, justo en este final de año en SUNAT? Un error recurrente, muy recurrente, César, es que me llegan consultas de algunos clientes que por ignorancia me dicen: mira Manuel, a mí me lleva la contabilidad hace años, mi contador, y cuando yo le pregunto para hacerle un compliance tributario, una revisión de cumplimiento normativo, les pido los documentos, los libros contables, y los tienen vacíos. Entonces, hay muchas personas que de repente contratan a un contador y el contador no les tiene los libros. Y también pasa esto por el mismo empresario, ¿no? Que contrata a veces a un contador, y he visto casos en los cuales les pagan 50, 100 soles mensuales a un contador para que les lleve la contabilidad de negocios, y negocios que facturan $500,000, que facturan $250,000 de soles al mes, ¿no? Imagínate, y cuando ya llega la esquela de SUNAT y les hacen una fiscalización de 2, 3 periodos, un periodo, pues ahí saltan los problemas, porque no tenemos los libros al día. O cuando hay inconsistencias en la declaración jurada de impuesto a la renta. Por ejemplo, hace poco tuve el caso de una cliente que es empresaria y viene con un estado de situación financiera, lo que antes se le llamaba el balance, que indica que tiene mucho flujo de efectivo, mucho efectivo. Entonces SUNAT le ha hecho un requerimiento. ¿Por qué? Porque al contador se le pasaron 3 ceros. Al contador se le pasaron 3 ceros con SUNAT, y su flujo de efectivo es distinto al que declaró un flujo de efectivo distinto al real. Entonces lo que le están pidiendo es: o me rectificas o me pagas la diferencia. Entonces, por esto también puede ser sujeto a multas, ¿no? La SUNAT también está, incluso por la informalidad, está haciendo cruces, ¿no? El primer cruce que se detecta es a través de la bancarización con el ITF. Así que esto, si uno es un poco si uno es desordenado, si uno tiene un buen contador, una buena asesoría, si uno no revisa sus documentos y los tiene al día, pues obviamente van a haber problemas. Entonces, lo importante es curarse en salud y desde un inicio empezar ordenados. Claro, porque esa es la clave del éxito. Además de poder incurrir en una infracción administrativa a nivel de SUNAT, también, si darse cuenta, uno podría estar cometiendo algún delito tributario, ¿no? Lo cual haría la cosa mucho más compleja, porque ya no solamente estamos ante el riesgo de una multa, sino ante la eventual pérdida de la libertad personal, ¿no? Sí, mira, hablamos de delitos, a veces los mismos contadores vienen y le ofrecen a los clientes: mira, tienes mucho que declarar este mes, tienes mucho que pagar este mes como pago cuenta del impuesto a la renta. ¿Qué te parece si te consigo unas facturas? Y por ahí se consiguen, hay un mercado negro de facturas,
lastimosamente, que hacen que uno cometa un delito, ¿no? Esta es una modalidad de defraudación tributaria. Hay que estar alertas y hay que no caer en este juego, ¿no? A veces por ahorrarse unos soles uno termina gastando mucho más dinero. Sobre todo cuando ahora que los medios informáticos permiten que hayan cruces más efectivos por parte de, claro, de la entidad. En efecto. Manuel, y volviendo a los temas civiles, por así llamarlo, ¿qué aspectos importantes uno tiene que considerar para aquellos que ya tienen una empresa o quieren constituirla ante notaría y ante registros públicos? Y en registros públicos, ¿qué actos podrían no ser inscritos? Porque sabemos que hay actos que no necesariamente tendrían que ser inscritos en registros públicos. ¿Qué consideramos con las notarías y con el registro público? Por ejemplo, hay actos que no son inscribibles en las sociedades anónimas, en sus tres modalidades: sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta, sociedad anónima clásica. La transferencia de acciones no es un acto inscribible. Muchos socios vienen y me dicen: oye, yo no figuro por ningún lado en mi partida, en la partida de la empresa. Claro, yo se la compré al antiguo socio, al antiguo propietario, le compré las acciones, pero ya no figuro en la partida, figura el antiguo socio. Precisamente es por eso que se llaman sociedades anónimas. No son actos inscribibles el hecho de saber quiénes son los socios. Lo que prima aquí es el elemento capital, el capital, o sea, y esos actos, esas transferencias de acciones figuran en el libro de matrícula de acciones, que siempre tiene que estar al día. Ahora, creo que estoy observando unas preguntas de Julián Osorio, ¿no? Sí, me indica que quisiera saber si es mejor una SAC o una empresa individual de responsabilidad limitada. Creo que está un poco perfilada la respuesta, pero te dejo para que... dependiendo, ¿no? Si es que tienes socios o si vas a actuar de forma unipersonal. Si vas a actuar de forma unipersonal, te convendría de repente una empresa individual de responsabilidad limitada. Pero la empresa individual de responsabilidad limitada tiene algunas limitaciones, por así decirlo. Por ejemplo, solamente pueden constituir una empresa individual de responsabilidad limitada las personas naturales. En cambio, las sociedades anónimas pueden ser personas jurídicas, también pueden ser accionistas, ¿no? Hay una gran diferencia. La EIRL está, la misma norma está dispuesta para pequeñas empresas. Entonces, si uno quiere pensar en grande, como que no va a poder. Ahora también las empresas individuales de responsabilidad limitada están dadas para personas nacionales, no para extranjeros, no para capital extranjero. ¿Y hay un tope económico? En realidad el tope económico es para las ventas, ¿no? Para las ventas hablamos de 1.700 UITs para la pequeña empresa. Entonces, si vas a vender más que eso, ya no estaríamos dentro del marco de una EIRL. Ahora, ¿qué le conviene? ¿Más una SAC o una empresa individual de responsabilidad limitada? Veremos, ¿no? De repente, si es que piensas en un marco jurídico que de repente sea más adecuado a las circunstancias actuales, probablemente te recomendaría una SAC, una sociedad anónima cerrada. Pero también hay otras formas societarias a las cuales están perdiendo vigencia en el mercado, pero a las cuales yo le daría incluso más relevancia. Por ejemplo, si quieres constituir una empresa familiar y uno de los socios va a asumir la gerencia y la gestión de la compañía, sería bueno de repente recomendarte una sociedad comercial de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque la sociedad comercial de responsabilidad limitada tiene causales específicas de exclusión de un socio si es que comete mala gestión, comete algún acto doloso en contra de la sociedad, o de repente realiza competencia desleal, en el sentido de que realiza las mismas actividades o los mismos negocios que la empresa en paralelo, cosa que no tiene la sociedad anónima cerrada, ¿no? Entonces, de repente, si le vamos a dar toda la confianza a uno de los socios y por ahí la cosa se puede salir de control, uno podría tener una causal válida para poder excluir a ese socio que le cause un daño tanto a la sociedad como a los demás socios. Correcto, es importante tomar en cuenta eso porque como las empresas familiares se generan mucho sobre la base de la confianza, pero a veces los negocios distraen esa finalidad, la SCRL es una opción totalmente válida, sí, y que te blinda pues en situaciones de irregularidad. Ahora, Manuel, volviendo al tema, ¿qué es lo que yo necesitaría coordinar con la notaría, ¿no? ¿Y y cuál es la elección y qué factores debo tomar en cuenta? Porque la notaría es un factor fundamental. Con también. la notaría, básicamente, buscar una que cobre precios justos, ¿no? Hay notarías que te cobran desde 1.800, 2.000 soles
por llevarte escritura pública el mismo documento que en otra notaría te cobran 250 soles. O sea, también depende de cuánto se quiera movilizar uno, ¿no? De repente una notaría en un lugar alejado de la ciudad cuesta menos que una ubicada en San Isidro, ¿no? Una ubicada en San Isidro te cobra un ojo de la cara. Y también lo que se tiene que tener en cuenta es, a ver, lo que va a hacer el notario o el personal que trabaja en la notaría va a ser revisar la minuta, ver que todo esté en orden, que se cumpla con los requisitos y le van a recibir el documento. Eso es lo que básicamente hace la notaría y al final lo elevan a escritura pública, ¿no? Correcto. Es el único trabajo y por el cual le van a cobrar en la notaría, ¿cierto? Correcto. Y Manuel, ¿qué podríamos hablar de forma general con relación a las precauciones que uno debe tener con las municipalidades y con el Ministerio de Trabajo? Pero para eso primero vamos a un corte y volvemos con la respuesta. Ok, encantado. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Bueno amigos, regresamos. Y en esta parte ya conversando sobre el tema de constitución de empresas, lo que te estaba preguntando Manuel era ¿qué necesitamos con relación a las gestiones en el Ministerio del Trabajo, SUNAFIL y las municipalidades? ¿Qué es importante que los empresarios tengan en cuenta? ¿Qué no les debe faltar? A ver, comencemos con el ministerio, con las municipalidades. Cuando uno va a alquilar un local, para cuando uno va a iniciar una actividad económica, lo que tiene que hacer es primero verificar que el local que vas a alquilar, de repente si vamos a alquilar un local, verificar que el local que vamos a alquilar guarde una compatibilidad de uso con el giro del negocio que vamos a desarrollar. Porque por ejemplo, ¿qué pasa si uno quiere abrir una bodega, una tienda, ¿no? Una tienda de abarrotes, una tienda de calzado, y de repente el local que le están alquilando está en zona residencial, ¿no? Y no hay comercio zonal? Entonces sería contraproducente porque no podría realizar actividad empresarial. La municipalidad nunca le va a otorgar autorización de funcionamiento. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Se tiene que tener en cuenta también que se tienen que cumplir ciertas condiciones básicas de seguridad, ¿no? Y dependiendo, por ejemplo, nos puede tocar realizar, del tamaño local, nos podría tocar realizar una inspección en la misma municipalidad, o ya a partir de cierto metraje realizar una inspección ya a nivel regional, ¿no? Y solicitar un certificado de defensa civil, pero ya regional. ¿Cuánto demoraría esto aproximadamente? Bueno, si es en la municipalidad, depende de cada municipalidad, ¿no? Por ejemplo, la Municipalidad de Lima, aquí en el centro, tiene un trámite que es licencia ya, por el cual hace algunos años, hace ya como 15 años, que ha obtenido un premio de buenas prácticas gubernamentales. ¿Por qué? Porque te daban la licencia en 72 horas y te la siguen dando en 72 horas. Es más, la verificación de requisitos es ex post, ¿no? Para correcto. Pequeños negocios te dan de forma expresa la licencia de funcionamiento, siempre y cuando guardes la compatibilidad en el uso. Correcto. Por eso es importante revisar eso. Y con relación al Ministerio del Trabajo, ¿qué deberíamos considerar? Con relación al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, podemos considerar inscribirnos
en el registro si es que somos una micro o pequeña empresa, ¿ya? Y nuestro nivel de facturación no aspira a ser a cumplir ciertos rangos, ¿no? En un determinado en el rango más alto, 1700 UITs. Si no pensamos superar ese rango, ese umbral, entonces podemos inscribirnos en el registro REMIPE. ¿Para qué? Para poder incorporar a nuestros trabajadores en este régimen MIPE, lo cual nos permite reducir nuestros costos laborales. Entonces, a veces también veo casos en los cuales tienen al trabajador fuera de planilla, pero lo que les hace falta a los empresarios es realizar una estructura de costos que al final, ya cuando uno saca la cuenta, es más beneficioso tener trabajador en planilla que tenerlo fuera de planilla. Y te digo por qué. Porque, a ver, en un régimen general, por cada sol que gastas en un empleado, gastas 50 céntimos más en beneficios y derechos laborales, ¿no? y tributos laborales. Pero si estás en el régimen MIPE, eso se reduce a la mitad. Entonces hablamos de que por cada sol, más o menos 25 centavos se irían a pagar entre tributos laborales y beneficios laborales. Entonces, si este gasto, si nosotros le pagamos fuera de planilla a un trabajador y el gasto no va a ser deducible, y por el contrario, si le pagamos dentro de planilla al trabajador con una planilla MIPE y tenemos el gasto deducible, ese 25% desaparece. Exacto, ¿no? O sea, compensamos lo que estamos dejando de declarar a SUNAT como gasto, lo compensamos declarándolo a SUNAT como gasto versus esa diferencia que hay entre ser MIPE o no ser MIPE. Entonces, lo que se tiene que plantear también es una estructura de costos laborales. Que es muy sencillo, uno se puede sentar y revisar qué conceptos podría de repente entregarle al trabajador que no son remunerativos. Hay conceptos como por ejemplo los vales de alimentos, que incluso pueden ser condicionados, ¿no? ¿Condicionados a qué? Por ejemplo, a que llegue temprano el trabajador o que cumpla una meta de ventas, ¿no? Y se le entrega un vale que represente el 20% menos de la remuneración. Y así podríamos incrementar sus ingresos, porque ¿quién no compra en un supermercado? ¿Quién no compra alimentos? ¿No? Y al trabajador le estamos dando un beneficio sin generar costos laborales. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la movilidad supeditada, por ejemplo, la asistencia al trabajo? También siempre y cuando esté bien justificada, esta movilidad es un gasto que no genera tributos laborales, no genera costos laborales. Entonces, así vamos a tener muchos conceptos no remunerativos que pueden ser entregados al trabajador, que pueden hacer que él se lleve un poquito más de ingresos al mes, pero que el empleador no tenga que tributar más, no tenga que pagar más de salud, ¿no? Incluso el empleado se le tenga que descontar ONP o AFP, ¿no? Lo cual es beneficioso. Correcto, Manuel. Bueno, Manuel, el tiempo se nos ha quedado corto, ¿no? Pero definitivamente vamos a seguir hablando de esto conforme avancen los programas. En el siguiente bloque ya vamos a hablar sobre el tema del desalojo. Así que amigos, espérenos, vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno amigos, ahora ya conversando, ya nos toca conversar con el doctor César Medina para hablar sobre el segundo tema de hoy, que es el desalojo, ¿no? Y César, por favor, indícanos qué es un desalojo. Sí, bueno, mucha gente piensa que porque tiene un inmueble y lo da en alquiler, ya tiene un negocio seguro, pero sucede que con el tiempo, ¿no? El inquilino solamente ha pagado la primera cuota o ha pagado una cuota y otra de adelanto y la garantía, y luego se olvidó del tema. Entonces, lo que es importante es conocer qué hacer frente a estas dificultades, ¿no? Que no son pocas, porque el índice de morosidad en el Perú es ciertamente alto. Y para eso existe la acción de desalojo, ¿no? El desalojo, pues, es la acción judicial que permite al propietario o todo aquel que tiene derecho válido a poseer un inmueble para desalojar a quien ya tiene una ocupación ilegal, sea porque siempre fue ilegal esta ocupación o porque en algún momento tuvo un título, tuvo un contrato que le permitía quedarse en un lugar y este contrato pues finalmente venció por incumplimiento
y ahora lo que corresponde es que esta persona se retire del lugar o esta empresa se retire del lugar, ¿no? Los desalojos en el Perú han durado muchísimos años, durante bastante tiempo. Ha habido desalojos de 7 años, de 10 años. Ahora, con algunas reformas, estos procesos se han acortado un poco a 4 y 6 años y hay una propuesta, hay un proyecto de reforma para reducir aún más el tiempo de estos procesos, porque terminan siendo casos eternos en los cuales, si tenemos a una persona que está mal asesorada y tiene un inmueble por el cual percibe una renta pequeña, si no tiene una asesoría judicial adecuada, el proceso le sale más caro que el solo hecho de cobrarle la renta al inquilino, ¿no? Exacto, ¿no? Y has tocado 2 puntos importantes. O sea, ¿quiénes pueden demandar y ser demandados en un desalojo? Y también la importancia en la redacción de los contratos. Ahora hay una cláusula de futuro allanamiento, por ejemplo, sí, ¿no? Y también se está hablando de que ahora se ha planteado incluso el hecho de que los procesos de desalojo ahora sean notariales. Por favor, damos algunos alcances en estos temas. Sí, ¿quiénes son los que pueden demandar quiénes son los que pueden demandar un desalojo? El desalojo lo puede demandar el propietario de un bien, el administrador de un bien o cualquiera que tenga un título con derecho sobre un determinado inmueble, sobre un departamento, sobre una tienda, sobre una casa, etcétera. ¿Y quiénes pueden ser demandados? Puede ser demandado el inquilino, el ocupante precario, que es una persona que no tiene título o que, habiendo tenido un título para poseer el inmueble, ese título ya se extinguió, ya se feneció. El subarrendatario, en el caso de que haya existido esta figura del subarrendamiento. El tema del título fenecido, o sea, si yo tengo un contrato de compra-venta de arrendamiento vigente, y venció el contrato de arrendamiento, supongamos que venció el 31 de octubre, ya no está vigente, yo tendría un título fenecido. Claro, pero para eso lo que yo tengo que hacer es requerirle notarialmente, ¿no?, al inquilino, haciéndole mención de que este contrato ya culminó y que él ahora tiene, pues, evidentemente esta calidad de precario. La importancia en la redacción de los contratos es fundamental. ¿Para qué? Para que no iniciemos un proceso judicial que va a caer con una demanda declarada improcedente, ¿no? Los contratos de alquiler ahora, en muchos casos, tienen esta cláusula de allanamiento futuro. ¿Y qué indica esta cláusula de allanamiento futuro? Que el inquilino señala que en caso de que no esté al día, en caso de que incumpla alguna de las obligaciones del contrato, el proceso judicial será inmediato y el lanzamiento será inmediato. Es decir, que en el marco del proceso judicial ya no se va a poder discutir tanto la validez o no del contrato, sino lo que se va a tener que discutir es si el inquilino está al día en su renta o si el contrato sigue vigente o no. Y sobre la base de eso, el juez tiene que tomar una decisión. Y esa decisión se tendrá que ejecutar finalmente cuando se proceda con el lanzamiento. Entonces, mucha gente que viene a preguntarme sobre el tema del lanzamiento es: ¿qué pasa si yo tengo un inquilino, claro, al que yo he demandado y mete en su casa a toda su familia, a una asociación, ¿no?, a 10 o 15 personas? Lo que debe tomar en cuenta esta persona es que conforme a la norma sanciona al inquilino de mala fe, al ocupante de mala fe, y cuando uno gana el proceso, el lanzamiento, es decir, el efectivo recupero del bien, se entiende contra todos los que estén en ese momento. Yo me acuerdo que en un caso que vi hace poco, uno de los inquilinos había subarrendado ilegalmente, porque no tenía autorización para eso, había subarrendado ilegalmente una parte del inmueble a una asociación. Y cuando fuimos a realizar el desalojo, la asociación tuvo que ser retirada, porque ya no era obligación del dueño verificar los alcances de ese subarrendamiento, porque ese subarrendamiento era ilegal y no lo había dado quien es el llamado a ley para celebrar el contrato de arrendamiento. Tú celebras un contrato de arrendamiento con el dueño de un inmueble y el subarrendamiento con el inquilino si es que tiene autorización. Entonces, como quiera que fuere, todas esas personas fueron engañadas por un inquilino malicioso, y lo que corresponderá es que estas personas le pidan una indemnización por los daños y perjuicios. Y es que el arrendamiento tiene que ser respetado siempre y cuando sea un arrendamiento válido y este arrendamiento se encuentre inscrito
en registros públicos y yo tengo que respetar el plazo, así le esté comprando al dueño, ¿no? Entonces es bien importante tomar en cuenta cuál es el tipo de redacción que se pone en los contratos, ¿no? Y es importante, por ejemplo, si una empresa alquila un inmueble para realizar actividad económica, ¿no? Y cuando uno invierte en estos negocios, pues gasta una cantidad considerable de dinero de repente en refaccionar el bien o en adecuar el bien a las necesidades, y de repente celebra un contrato de 5, 6 años, 7 años, con la condición de, oye, voy a refaccionar el bien. Pero ¿qué pasa durante estos años? Pues se inscribe una nueva compra-venta, viene el nuevo propietario y dice, bueno, pasaron 2 años y dice, desaloje, señores, porque soy el nuevo propietario y yo no quiero que sigan ustedes siendo los arrendatarios, y los quiere desalojar, ¿no? Y los empresarios no tienen la forma de decirle, bueno, ¿sabe qué? Yo celebré un contrato, un acuerdo de palabra, ¿no? O incluso por escrito, por el cual yo me he comprometido a realizar ciertas refacciones en el inmueble, pero con la condición de que este contrato sea a largo plazo. Entonces hay una forma de poder salvaguardar el derecho de estas personas que invierten en el inmueble o que celebran contratos de arrendamiento de largo plazo, para que este plazo sea respetado. La solución es que este empresario haya sido asesorado adecuadamente para inscribir su contrato de arrendamiento en registros públicos, y solamente de ese modo el nuevo adquirente tiene la obligación de respetar el plazo de ese contrato. Por eso es muy grave cuando algunos empresarios hacen desembolsos muy importantes de dinero solamente teniendo acuerdos de palabra. Entonces, cuando a veces llegan los clientes, lo que nosotros proponemos es llegar a una negociación con el nuevo dueño, porque el nuevo dueño tiene derecho a desalojar, pero ese proceso va a durar años, ¿no? Entonces es mejor llegar a un acuerdo para evitar costos altos en cuanto a los procesos judiciales, y que se permita un retiro ordenado, o incluso poder negociar la adquisición del bien, o poder ocupar partes del bien por un determinado periodo, mientras el empresario que se ha visto afectado va pues encontrando otro inmueble donde desarrollar su actividad o donde complementar la misma, ¿no? Nosotros lo que intentamos siempre es poner en claro de que la acción judicial es muy importante y tiene un efecto muy fuerte, pero también algo que tiene un efecto muy fuerte porque economiza costos son las negociaciones, ¿no? Si podemos llegar a un acuerdo en 2 o 3 o un mes de negociación, eso es mucho mejor que estar 5 o 6 años en un litigio, ¿no? Es La máxima de la calle, ¿no? Claro. De ciudadano a pie, mejor un mal arreglo que un buen juicio. Exactamente, ¿no? Porque el buen juicio puede tener la sentencia colgada, ¿no? Y ya pasaron 10 años y no hay recuperado. Y es importante, inmueble, ¿no? César, contar con asesoría legal que sea eficiente y que busque alinear sus intereses con los intereses del cliente. Porque muchos abogados, lastimosamente, me ha tocado ver esos casos en los cuales algunos de nuestros colegas, César, pues lo que quieren es alargar los procesos para que se les siga pagando una renta mensual mientras dure el proceso, pero al final lo que hacen es ir en contra de los intereses del cliente, porque el cliente lo que quiere es que el proceso termine, pero el abogado que cobra mensualmente una renta fija, un costo fijo mientras dure el proceso, pues no va a querer que el proceso termine, porque al final están afectando su bolsillo, están afectando sus ingresos. Ahí falta una falta de honestidad profesional tremenda, ¿no? Porque lo que uno necesita como cliente es que su abogado no solamente tenga un conocimiento sobre el tema legal, sino también sobre el negocio, ¿no? Exacto. Entonces no hay que desangrar al empresario, al contrario, hay que ayudarlo, hay que fomentar su actividad, porque eso va a incidir finalmente en el beneficio de todos los que trabajen con él, ¿no? Exacto. Mira, César, háblanos un poco sobre el pleno casatorio que se ha dado en la Corte Suprema, que es una resolución de la Corte Suprema que tiene alcance general sobre el desalojo, y háblanos sobre un caso que nos interesa también o que hemos visto todos los peruanos, tal vez algunos un poco de lejos, otros un poco de cerca, que es el caso de el señor Norberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana, ¿no? Sí. Un jugador peruano muy querido por todos. Sí. Empiezo con el caso Solano, ¿no? El caso Solano es un caso que realmente merece ser objeto de estudio por lo siguiente, ¿no? El señor Solano
ya culminando prácticamente la eliminatoria del Mundial de Brasil, mira cuántos años han pasado, el Mundial de Brasil fue hace 4 años, ¿ya? Decide comprar un inmueble y se pone de acuerdo con el vendedor y el precio iba a ser más o menos $500,000. Y lo que se acuerda es lo siguiente, ¿no? Realizar este pago en 2 armadas. Una, la firma de la minuta, a la firma del contrato, y el siguiente pago, el saldo, cuando estén en la notaría por firmar la escritura pública. Entonces, lo que se establece es que se realiza el primer pago, todos contentos, y al momento de tener que ir a la notaría para firmar la escritura pública y que el señor Solano efectúe el segundo abono y con eso ya concretar la compraventa, el señor Solano da largas, ¿no? Elude el cumplimiento de la obligación y el vendedor se cansa. El vendedor se cansa y le requiere notarialmente el cumplimiento de la obligación, y ante la ausencia de ese cumplimiento, él señala de que se resolvió el contrato. Ahora, algo bien interesante, ¿ya? Porque esto tiene que ver mucho con la visión anacrónica, ¿no? La visión arcaica que puede haber sobre la justicia. ¿Y por qué lo digo? Porque lo que hace el notificador de la notaría es acudir a la casa del señor Solano, al inmueble que había señalado como domicilio, y quiere dejar la carta, pero él indica de que no puede dejar la carta porque hay una persona que le indica que ahí no vive el señor Solano. Entonces, ¿qué es lo que hace el notificador? Es regresa a la notaría y le explica al notario que no ha podido dejar la carta. Y el notario deja constancia de esa situación y se lo devuelve al vendedor. Y el vendedor, ante esa notificación, continúa con la conciliación extrajudicial. O sea, hubo un error en la notificación porque no lo dejaron bajo puerta. O sea, no es que haya habido formalmente un error, sino de que se intentó dejar la notificación, pero hubo una persona que señaló que no se podía dejar acá porque el señor Solano no vivía. Entonces, la carta con la certificación notarial indicando esta situación es entregada por el notario al vendedor. El vendedor va al proceso de conciliación extrajudicial, donde se dejan las citaciones en el mismo domicilio, y el señor Solano sí va a las conciliaciones, pero no llega a un acuerdo. Y luego de eso, ante la falta de acuerdo, lo que corresponde, lo que hace el vendedor es interponer la demanda e iniciar el proceso judicial. ¿Y cuál fue la discusión central? ¿Cuál fue el argumento de defensa del señor Solano? Es la carta a través de la cual me informan que se ha resuelto el contrato, no me llegó. Entonces, tan simple como eso. Y sorprendentemente, en la primera instancia, se le da la razón al señor Solano y se declara infundada la demanda y se dice no, nosotros estamos regidos bajo una visión del derecho en la cual esta persona tiene que tomar conocimiento efectivo de la resolución del contrato, porque aparte lo que se invocó fue una resolución de contrato prevista en una cláusula. El contrato señalaba expresamente que el contrato se resolvía si es que no se cumplía con el pago de esa armada. Es una resolución expresa, prevista con una cláusula conforme al Código Civil. Y ante un pronunciamiento de este tipo, el vendedor interpone el recurso de apelación y en segunda instancia la sala revoca el pronunciamiento y le da la razón al vendedor. Y dice, no, acá no podemos ser extremos. ¿Por qué? Porque la obligación en la notificación de la notaría es tratar de llegar, y si hay algún impedimento, pues no se va a dejar la carta por la fuerza, pues es imposible, o sea, no hay lógica que resista una situación en contrario. Y además, como quiera que fuere, el señor Solano tomó conocimiento de que le estaban resolviendo el contrato en la conciliación, porque fue, y al momento de que fue notificado con la demanda. De que habría, entonces, de alguna forma tomó conocimiento de la situación. Entonces, ¿qué hacen los abogados del señor Solano? Los abogados del señor Solano interponen el recurso de casación y esto llega a la Corte Suprema. Y aquí lo curioso es que la Corte Suprema, no sé, yo supongo que el señor Solano habrá ido a hablar con los jueces supremos acompañado del técnico Areca, no sé, porque cambiaron el criterio de la sala y dijeron no, debe ser declarado fundado el recurso de casación del señor Solano, porque en efecto no le llegó la notificación en físico, ¿no?
Entonces, este pronunciamiento desnaturaliza, pues, es un pronunciamiento nefasto, es un pronunciamiento preocupante, es un pronunciamiento que debe llamar la atención y que en el siguiente caso que llega a la Corte Suprema debe ser variado de inmediato. No es un precedente vinculante, no es un pleno casatorio, pero es una sentencia que preocupa, porque los costos en los que van a tener que incurrir los notarios y todas las personas que dejan una carta... Bueno, al final el costo del notario es trasladado a la persona cliente, que envía, al cliente. exactamente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es mirar las normas civiles que regulan de que acá no tenemos que verificar de que en efecto llegue a la mano la carta, sino de que el notario haya hecho todas las gestiones, haya sido lo suficientemente diligente para intentar dejar la comunicación en el domicilio, y bajo esas reglas es que se tiene que actuar, ¿no? Esperamos, si es que no llega a la Suprema, esperamos nosotros tomar un caso en ese sentido para modificar este criterio nefasto. Y por último, el tema del pleno casatorio, que es un tema que preocupa. El cuarto pleno casatorio fue un pleno casatorio sobre desalojo, y este pleno casatorio sobre desalojo, ¿qué resolvió? Lo que nosotros conocemos es que hay desalojos que solamente se conocen en dos instancias: en el juzgado de paz letrado del distrito donde quede el inmueble, ¿ya? Y en apelación ante un juzgado especializado en lo civil. Hay otros temas que por su cuantía, ¿ya? Claro. O por no tener cuantía, son conocidas en primera instancia por un juzgado civil. La apelación va a una sala donde hay 3 magistrados, y si hay casación va a la Corte Suprema. Es decir, hay pues 2 instancias y la Corte Suprema para conocer el caso, pero eso se atiende a la cuantía o cuando no hay un monto. En cambio, en los casos pequeños, en los casos donde las cuantías son bajas, tenemos 2 instancias. ¿Qué ha resuelto este pleno casatorio? Que, como se entiende, se debe entender como que no hay cuantía en todos los casos de precario. Y precario es todo aquel al cual le resuelven el contrato. Por ejemplo, si nosotros teníamos un contrato de alquiler en el cual tú me pagabas 350 soles o 400 soles al mes por la tienda o por un cuarto, okay, si yo te resuelvo el contrato, te convierto en precario e inmediatamente el tema ya no tiene cuantía y tiene que ir a un juzgado especializado, con lo cual tiene que ir a primera instancia, a segunda instancia y a la Corte Suprema. Y lo que hay es un total desconocimiento, pues, de lo que es un caso con cuantía y un caso sin cuantía, porque como quiera que fuere, la regla que hay que tomar en cuenta es cuál era la renta que tú me estabas pagando y en función a eso calcular. Entonces, la persona que estaba alquilando esto a 300 soles o 200 soles se ve totalmente desincentivado de iniciar un proceso judicial, ¿no? Y lo que tiene que hacerse es llegar a una negociación, ¿no? Hay casos en los cuales los montos de las rentas son altos y da lugar a que haya un debate amplio, hay un debate en el cual nosotros tengamos que acreditar claramente que somos los propietarios, tengamos que ir a las audiencias, tengamos que discutir ante la Corte Suprema, ante la Corte Superior, etcétera, ¿no? Pero este pleno casatorio resulta preocupante, ¿no? Porque lo que hace es alargar los plazos de los procesos cuando la tendencia debería ser a que estos se reduzcan, ¿no? Entonces es muy importante que la gente que nos está viendo tome en cuenta que desde el momento en que ustedes le resuelven el contrato a un inquilino, se están sometiendo inmediatamente a un futuro proceso donde habrá un juzgado especializado, una corte con 3 jueces y finalmente una discusión en la Corte Suprema. Conocer esto es fundamental, porque si ustedes son asesorados por un abogado que les dice que el caso solamente se va a conocer en 2 instancias, bueno, habrán tramitado 4 o 3 años de litigio en vano, y lo que tendrán que hacer es iniciar un nuevo proceso con los costos en tiempo y en dinero que eso a lo cual pues eso implica. Entonces hay que en los temas de arrendamiento hay que ser muy cuidadoso, hay que asesorarse muy bien, hay que leer muy bien el contrato, ¿ya? Hay que saber si el contrato de arrendamiento ante algún tipo de conflicto va a ir a un arbitraje o no está previsto un arbitraje. Hay gente que pacta un arbitraje
por inmuebles cuya renta es mínima, ¿no? Entonces el arbitraje termina siendo muy caro. En cambio, si hablamos de un complejo comercial, de un inmueble interesante, salvo es que sea mejor del irse a un arbitraje arbitraje, de ¿no? Arbitra Perú, ¿no? Del Ministerio de Justicia. Claro. Salvo ese caso, Exactamente, sería ¿no? un arbitraje muy caro, ¿no? Exactamente, ¿no? O si se trata de un inmueble muy grande, un inmueble considerable, un inmueble que tiene una renta importante, las partes podrían asumir costos fuertes que hagan de que un arbitraje obviamente dure menos tiempo que un proceso judicial, que precisamente ese es Y el que implique beneficio, una mayor ¿no? un mayor beneficio económico en función al resultado rápido del proceso. Exactamente, ¿no? Por eso es fundamental que la gente tome en cuenta cuáles son las consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando se celebran contratos de arrendamiento o cuando uno de buena fe piensa de que puede ocupar un inmueble porque, por ejemplo, ¿no? Si hay una copropiedad, es decir, si hay un inmueble, si hay una casa, si hay un departamento en donde hay varios propietarios, varios familiares, ¿no? Piensan que solamente hay que celebrar el contrato con uno. No, se necesita unanimidad, es decir, que todos estén de acuerdo. Si yo he celebrado un contrato solamente con uno, ¿qué puedo hacer? Esperar que los demás ratifiquen firmándome un documento o a través de su conducta en el tiempo, o sea, una ratificación expresa o tácita. Pero hay que regularizar esa situación. La ratificación es una convalidación del acto realizado. Exactamente, pero por eso hay No que tener en cuenta ese dato, porque si no, nos desalojan al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, César, el tema es amplio, el tema da para más. Bueno, ya el tiempo nos quedó corto. Estamos cerrando el programa. Agradecemos la participación de todos los que nos han enviado consultas. Ya, saludos a la señora Berta Rosario González, ¿no? Mi madre que está viendo este programa, al doctor Jarek Tello Godoy, que está haciendo unos comentarios, ¿no? Es un amigo común, ¿no? Gracias a todos los que han hecho los comentarios, los que están participando y los que han hecho sus preguntas, y los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? De 6 a 7, en este su programa Actualidad y Derecho. muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien.